Todos los domingos él salía para comprar pan y tardaba 2 horas. Durante 15 años creí sus excusas hasta el día en que la panadera no aguantó más y me contó la verdad que destruyó mi vida. Buenas tardes, mis queridos. Soy Zulmira Aparecida de los Santos. Tengo 87 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por mucho tiempo. Una historia de dolor, de traición, pero también de superación. Antes de comenzar, quiero pedirles a ustedes que me están viendo ahora que dejen su like en este video, se suscriban al canal Diario de la Abuela y me cuenten en los comentarios desde dónde están viendo. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo mis experiencias con ustedes. Nací en 1938, en San Miguel de Allende, un pueblito tan pequeño que ni en el mapa aparecía bien. En aquella época, la vida era muy diferente. No había esta modernidad, no había celular, internet, esas cosas que ustedes tienen hoy. Vivíamos una vida simple, pero honesta. Mi padre era carpintero y mi madre cuidaba de la casa y de los 7 hijos que tenía. Yo era la tercera mayor. Desde pequeña fui criada para ser una buena esposa y madre. En la escuela aprendí a leer y escribir, pero lo que mi madre más se preocupaba en enseñarme era cocinar bien, coser, bordar, cuidar de una casa. Mujer tiene que saber cuidar del marido y de los hijos, decía siempre, y yo creía en eso con toda la fuerza de mi corazón. Conocí a Ignacio en 1959 en una fiesta de la Virgen de Guadalupe en la iglesia. Él tenía 23 años, yo tenía 21. Era guapo, ¿saben? Alto, fuerte, con un bigote bien recortado que estaba de moda en esa época. Trabajaba como contador en el único banco del pueblo, un empleo respetado. Todos decían que era un buen partido. A mi padre le gustó desde el principio, porque Ignacio era educado, no bebía, iba a misa todos los domingos. Salimos por un año, siempre con acompañante, claro. En aquel tiempo no existía esa libertad de hoy. Si queríamos conversar a solas, tenía que ser en la sala de la casa de los padres, con la puerta abierta y alguien siempre pasando para vigilar. Aún así me enamoré de él, por su manera gentil, por las palabras bonitas que me decía, por los sueños que compartía conmigo. Nos casamos en junio de 1960. Fue una boda sencilla, pero bonita. Mi vestido fue hecho por mi madrina, que era la mejor costurera de la región. Todo el pueblo asistió. Aquella noche, yo era la mujer más feliz del mundo. Recuerdo hasta hoy la sensación de poner la alianza en el dedo, de jurar amor eterno frente al sacerdote, de oír a mi madre llorando de emoción. Al principio fue todo como un sueño. Nos mudamos a una casita rentada cerca del centro. Era pequeña, pero yo la mantenía impecable. Me levantaba temprano para preparar el café de Ignacio antes de que fuera a trabajar. Cuidaba cada detalle con cariño. Por la noche, cuando regresaba, siempre tenía la comida que le gustaba lista en la mesa. Los fines de semana visitábamos a nuestras familias o recibíamos amigos para un café. Nuestra primera hija, Teresita, nació en 1962. Después vino Antonio en 1964 y finalmente Sebastián en 1967. 3 hijos lindos, saludables, que llenaron nuestra casa de alegría. Claro que la vida se volvió más difícil con los niños. El dinero era escaso a veces, pero nos las arreglábamos. Yo lavaba ropa ajena, a escondidas de Ignacio. No le gustaba que yo trabajara, decía que era obligación de él mantener a la familia y que yo tenía que cuidar de los niños. Los años 1960 fueron pasando y nuestra vida seguía aquel ritmo tranquilo de pueblo pequeño. Ignacio fue ascendido en el banco, ganaba un poco mejor. Conseguimos comprar nuestra propia casa en 1969, un sueño realizado. Era una casa de 3 habitaciones, con un patio donde yo plantaba mis verduras y tenía algunas gallinas. Los niños crecían fuertes y educados. Ignacio era un padre presente, jugaba con ellos cuando llegaba del trabajo, ayudaba con las tareas de la escuela. Todos los domingos íbamos a misa juntos. Yo me arreglaba con mi mejor vestido, me ponía un sombrerito, guantes. Los niños también iban bien vestidos. Después de la misa, era tradición comprar pan fresco en la panadería de doña Josefa, la única panadería del pueblo.
Su pan era famoso, hecho en horno de leña, con esa corteza crujiente. En los primeros años de casados íbamos todos juntos. Conforme los niños fueron creciendo, yo comencé a quedarme en casa para adelantar la comida mientras Ignacio iba a buscar el pan. Fue en los años 1970 que las cosas comenzaron a cambiar, tan despacio que ni me di cuenta. ¿Cuándo fue exactamente? Creo que alrededor de 1974 o 1975. La hija de doña Josefa, Celina, había terminado sus estudios en la capital y regresado al pueblo. Era una muchacha bonita, moderna, unos 15 años más joven que yo. Había estudiado repostería y volvió para ayudar a su madre en la panadería, trayendo recetas nuevas, pasteles diferentes que nadie hacía por aquí. Fue más o menos en esa época que Ignacio comenzó a demorarse para comprar el pan. Al principio eran solo algunos minutos más. Después media hora. Pronto salía después de misa, alrededor de las 10, y solo volvía casi al mediodía. Cuando le preguntaba por qué estaba tardando tanto, siempre tenía una excusa. Encontré a compadre Jaime y nos quedamos conversando sobre política. O entonces, doña Josefa estaba con problema en el horno y la ayudé. O también, fui hasta donde Joaquín para ver si tenía aquella herramienta que necesito para arreglar la puerta. Y yo, tonta que era, le creía. ¿Por qué no le creería? Era mi marido desde hacía tantos años, padre de mis hijos, un hombre que todos en el pueblo respetaban. Ignacio nunca me había dado motivo para dudar de él antes, pero poco a poco otras cosas fueron cambiando también. Pasó a arreglarse más para ir a la panadería. Se ponía colonia, se peinaba con cuidado. Una vez llegué a comentar: «Vaya, ¿tanto arreglo solo para comprar pan?». Él se rió. Dijo que iba a misa, tenía que estar presentable. También noté que comenzó a estar más distante. No conversaba tanto conmigo por la noche. Decía que estaba cansado del trabajo, casi no me tocaba más como marido. En las pocas veces que ocurría, era rápido, sin cariño, como si fuera una obligación. Yo pensaba que era normal después de tantos años de matrimonio, que el fuego se va enfriando con el tiempo. Los años fueron pasando así, los niños creciendo, Ignacio cada vez más distante y yo cada vez más desconfiada, aunque no tuviera el valor de enfrentar mis propios pensamientos. ¿Qué iba a hacer si descubría algo que no quería saber? No tenía a dónde ir, no tenía cómo mantener a 3 hijos sola, no tenía estudios más allá de la primaria. En mi cabeza, el matrimonio era para siempre, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, hasta que llegó aquel domingo de marzo de 1980. Ignacio había viajado a la capital por trabajo, una reunión del banco. Era la primera vez en años que no iba a comprar el pan después de misa, y por alguna razón, aquel día, algo dentro de mí dijo que era hora de que yo misma fuera a la panadería. Me puse mi vestido floreado, me recogí el cabello en un moño simple y después de misa, en vez de volver a casa como las otras mujeres, seguí hacia la panadería de doña Josefa. La campana de la iglesia todavía sonaba cuando empujé la puerta, haciendo sonar la campanilla sobre ella. Poco sabía yo que aquella campanilla anunciaba no solo mi llegada a la panadería, sino también el fin de 15 años de lo que yo pensaba era un matrimonio perfecto. Cuando entré en la panadería aquel domingo de marzo, noté enseguida que algo estaba diferente. La panadería de doña Josefa generalmente estaba llena después de misa, con las familias comprando panes y dulces para la comida del domingo. Pero aquel día, extrañamente estaba vacía. Solo doña Josefa estaba detrás del mostrador, arreglando algunos panes en una canasta de mimbre. Al verme, su rostro palideció. Parecía que había visto un fantasma. Nos conocíamos desde hacía más de 20 años. Nuestros hijos estudiaron juntos. Participábamos en las mismas fiestas de la iglesia, pero nunca había visto aquella expresión en su rostro. «Doña Zulmira», dijo ella, la voz temblando un poco. «Qué sorpresa verla por aquí. ¿Dónde está don Ignacio?» «Viajó por trabajo», respondí, mirando alrededor, admirando los panes expuestos. El olor a fermento y a masa recién salida del horno llenaba el aire.
Vine a comprar el pan para la comida. Ella asintió, pero no se movió para atenderme. Se quedó ahí, las manos apretando el delantal blanco, mirándome de una manera que me dejó incómoda. ¿Se siente bien, doña Josefa?, pregunté, extrañada por aquel comportamiento. Fue entonces que vi sus ojos llenarse de lágrimas. Sin decir nada, cerró la puerta de la panadería, giró el letrero a cerrado y me invitó a sentar en una mesita en la esquina donde a veces los clientes tomaban café. Doña Zulmira, comenzó, la voz baja y cargada de culpa. Hay algo que usted necesita saber, algo que me corroe por dentro desde hace años, pero nunca tuve el valor de contar. Sentí un frío en el estómago. ¿Sabe cuándo ya sabe lo que va a escuchar, pero aún así no está preparada? Era esa la sensación. Su Ignacio, él. Ella dudó, desviando la mirada. Él nunca compra pan aquí, doña Zulmira. Me quedé confundida. ¿Cómo así? Todos los domingos trae pan fresquito. Sí, lo trae, me interrumpió. Pero no es de aquí que lo compra. Él entra por la puerta de atrás y sube directo al cuarto de Celina. El mundo se detuvo en ese instante. El ruido del reloj de la pared parecía ensordecedor. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo marcando el fin de la vida que yo conocía. ¿Qué?, logré murmurar, la boca seca, las manos temblando. Ya hace unos 5 años, doña Josefa continuó, las palabras saliendo ahora como un torrente. Comenzó poco después de que ella volviera de la capital. Lo descubrí por casualidad un domingo que regresé más temprano de misa porque me sentía mal. Oí risas en el piso de arriba. Ella siguió hablando, pero mis oídos zumbaban. 5 años, 5 años de mentiras, 5 años de humillación. Mientras ella describía cómo confrontó a su hija y a Ignacio, cómo ellos juraron que se amaban, cómo ella acabó permitiendo que continuaran encontrándose siempre que fueran discretos. Yo solo podía pensar en los domingos, uno tras otro, en que él volvía a casa, se sentaba a la mesa con nosotros, rezaba antes de las comidas, compartía el pan que supuestamente acababa de comprar, pero que venía de otra panadería. ¿Por qué me está contando esto ahora?, pregunté cuando finalmente encontré mi voz. Porque ya no aguanto más, respondió, secando las lágrimas con la punta del delantal. Cada vez que veo a usted en misa con sus hijos, vestida con tanto esmero, me siento cómplice. Celina dice que él va a dejarla, que solo está esperando a que el hijo menor termine la escuela. Pero yo conozco al hombre, doña Zulmira. Él no va a dejar la comodidad del hogar que usted construyó. Va a querer a las dos. Me levanté despacio. Mis piernas parecían hechas de gelatina. No lloré. Es extraño, pero no logré llorar. Era como si una parte de mí ya supiera, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Las ausencias inexplicables, la falta de interés, los domingos cada vez más largos fuera de casa. Gracias por contarme, doña Josefa, dije, acomodando el bolso en el brazo. Voy a comprar el pan en otro lugar. Fue lo único que logré decir. Salí de la panadería sintiendo el sol de marzo caliente en la cara, pero un frío dentro del pecho que parecía que nunca más iba a pasar. Volví a casa caminando despacio, como quien carga un peso enorme. Las calles empedradas, que conocía tan bien, parecían diferentes ahora, como si estuviera viendo todo por primera vez. Pasé por la plaza donde Ignacio y yo habíamos salido juntos, por la iglesia donde nos casamos, por la escuela donde matriculamos a nuestros hijos. Cada lugar tenía un recuerdo, y cada recuerdo ahora estaba manchado. Cuando llegué a casa, los muchachos estaban jugando a la pelota en el patio. Teresita, ya con 18 años, estaba en la cocina adelantando la comida, como yo le había enseñado. Se parecía tanto a mí a su edad, el mismo cabello castaño, los mismos ojos grandes. ¿Tendría el mismo destino también? «Mamá, ¿dónde está el pan?», preguntó al verme entrar. «Se me olvidó comprarlo», respondí yendo directo al cuarto que compartía con Ignacio desde hacía 20 años. Me senté en la cama y finalmente las lágrimas vinieron.
Lloré silenciosamente para que los muchachos no me oyeran. Lloré por el tiempo perdido, por la confianza traicionada, por la humillación de ser probablemente la última en saber. En un pueblo pequeño como el nuestro, ¿cuántas personas sabían? ¿Cuántas comentaban a mis espaldas? Ahí va Zulmira, la pobrecita que su marido engaña con la hija de la panadera. Mientras las lágrimas corrían, comencé a pensar en el futuro. ¿Qué haría ahora? ¿Confrontaría a Ignacio cuando volviera de viaje? ¿Fingiría que no sabía? ¿Me iría? ¿A dónde? ¿Con qué dinero? Mujer separada en aquella época y en aquel lugar era vista casi como una criminal. La gente hablaría, señalaría, juzgaría. Mis hijos sufrirían. La familia de Ignacio, que también era mi familia después de tanto tiempo, me daría la espalda. Tal vez hasta mis propios padres y hermanos me culparan, preguntaran qué había hecho para perder a mi marido. Aquella tarde, después de servir la comida a los muchachos sin pan, fui hasta el fondo del ropero y saqué una cajita donde guardaba el poco dinero que lograba ahorrar de la compra, de las cosas de casa. No era mucho, algunos billetes apenas, pero era algo mío que Ignacio no sabía que existía. En los días que siguieron, mientras Ignacio estaba fuera, tomé una decisión. No lo confrontaría inmediatamente. Necesitaba un plan. Necesitaba prepararme. Si él estaba planeando dejarme cuando Sebastián terminara la escuela, como Celina le había dicho a su madre, yo necesitaba adelantarme. Cuando Ignacio volvió del viaje, 3 días después, actué normalmente. Serví su cena favorita, pregunté sobre la reunión en el banco, dejé que me besara en la mejilla, como hacía todas las noches. Él no notó nada diferente. ¿Cómo podría? Ya no me miraba de verdad desde hacía años. El domingo siguiente fue el más difícil. Verlo arreglarse cuidadosamente, ponerse la misma colonia de siempre, alisar el cabello ya escaseando en la parte superior de la cabeza, sabiendo para quién era todo aquel cuidado. Oírlo decir, voy a comprar el pan, vuelvo pronto. Mientras ajustaba el reloj en la muñeca, verificando cuánto tiempo tendría con ella. Tráelo de otro lugar hoy, dije, sin levantar los ojos del bordado que fingía hacer. Oí decir que el pan de doña Josefa no está bueno. Alguien comentó en misa. Él dudó por un momento, pero estuvo de acuerdo. Volvió 1 hora después con panes de otra panadería en el otro extremo del pueblo. No comenté sobre la demora, ni comentaría más. A partir de aquel día, comencé mi plan en silencio. Primero pasé a guardar más dinero. Cada centavo que lograba ahorrar iba para mi cajita secreta. Pasé a hacer más trabajos de costura escondidos, no solo lavar ropa, sino pequeños arreglos, dobladillos, ajustes. Las clientas venían cuando Ignacio estaba en el trabajo y yo cobraba poco, pero cobraba. También comencé a aprender más. Teresita traía libros de la biblioteca para mí. A los 42 años volví a estudiar en secreto, leyendo por la noche cuando todos dormían. Aprendí sobre telas, sobre corte y costura más avanzados, sobre cómo administrar un pequeño negocio. Cada página que leía era un paso lejos de aquella vida de mentiras. En junio de 1980, 3 meses después de la revelación de doña Josefa, ocurrió algo que aceleró mis planes. Teresita, mi primogénita, vino a mí con una novedad. Había sido aceptada para estudiar en la Universidad de la capital. Sería la primera persona de la familia en tener curso superior. El orgullo que sentí fue inmenso, pero pronto vino la preocupación. ¿Cómo pagaríamos sus estudios? Cuando le contamos a Ignacio, él inmediatamente dijo que era imposible. Lugar de muchacha es cerca de la familia, buscando un buen marido, dijo, sin quitar los ojos del periódico. Estudio es pérdida de tiempo y dinero. Vi en los ojos de mi hija el mismo sueño que yo había tenido a su edad apagándose. La diferencia es que yo no permitiría que eso ocurriera con ella. Ella irá, dije con firmeza, sorprendiéndome a mí misma y a todos en la mesa. Aunque tenga que trabajar doble para pagar. Ignacio me miró como si me hubiera vuelto loca. Después se rió. ¿Y dónde vas a conseguir dinero? Ni siquiera trabajas. Aquella fue la gota que colmó el vaso.
En aquel momento, decidí no solo que mi hija iría a estudiar, sino que mi plan de fuga necesitaba acelerarse. ¿Qué me retenía ahora? El miedo de lo que la gente diría, la dependencia financiera y en cuanto al respeto propio, en cuanto a la dignidad que quería enseñar a mis hijos. Después de la cena, cuando estábamos a solas, Teresita me abrazó, llorando. Gracias, mamá, pero papá tiene razón. No tenemos dinero. No te preocupes, respondí, sosteniendo sus manos. Tu madre tiene más recursos de lo que tu padre imagina. Aquella noche le conté sobre mi trabajo secreto de costura, sobre el dinero que venía ahorrando. No le conté sobre la traición. No quería manchar la imagen que ella tenía del padre, pero le dije que estaba planeando algunos cambios. Vas a estudiar, hija, y yo voy a garantizarlo. La mirada de esperanza en sus ojos me dio la fuerza que necesitaba para los siguientes pasos. Si podía hacer esto por ella, tal vez podría hacer algo por mí también. Algo que nunca imaginé que tendría el valor de hacer. Recomenzar la vida a los 42 años. Fue cuando percibí que la traición de Ignacio, por más dolorosa que fuese, tal vez había sido la oportunidad que necesitaba para liberarme, para encontrar una Zulmira que estaba dormida dentro de mí desde hacía 2 décadas. En los meses siguientes, trabajé más que nunca. De día, mantenía la casa como siempre, para que Ignacio no sospechara nada. Lavaba, planchaba, cocinaba, cuidaba de las plantas, sonreía cuando era necesario, respondía cuando me preguntaban. Por la noche, después de que todos dormían, cosía a la luz de una lámpara débil en el cuartito de atrás que usábamos como despensa. Mis manos quedaban adoloridas, mis ojos ardían, pero cada vestido terminado, cada cortina hecha significaba algunos pesos más en mi cajita secreta. Julio pasó, después agosto. Septiembre llegó con sus lluvias, lavando las calles empedradas de San Miguel de Allende. El dinero crecía lentamente, pero crecía. Teresita me ayudaba secretamente vendiendo mis costuras a compañeras de la escuela, a vecinas, cuando el padre no estaba cerca. Antonio y Sebastián no sabían nada. Todavía eran muy jóvenes para cargar con ese tipo de secreto. En octubre busqué a mi amiga Dolores, que se había mudado a Querétaro, Ciudad Mayor, a unos 80 kilómetros de distancia. Dolores era viuda desde hacía 5 años y administraba sola una pequeña papelería que el marido le había dejado. Escribí una carta después de mucho pensar en las palabras correctas. Querida amiga, necesito tu ayuda. Estoy planeando mudarme con mis hijos para comenzar una nueva vida. ¿Existe alguna posibilidad de alquilar un espacio pequeño en tu ciudad para abrir un taller de costura? ¿Y sabes de alguna casa simple para alquilar? Tengo algunos ahorros, no mucho, pero lo suficiente para los primeros meses. La respuesta tardó 2 semanas en llegar. Cuando finalmente vino, la leí escondida en el baño, corazón acelerado. Zulmira, me sorprendió tu carta. ¿Qué ocurrió? Pero sea lo que sea, puedes contar conmigo. Hay una salita vacante al lado de mi papelería que serviría para un pequeño taller, y conozco a un propietario que alquila casas simples a precio justo. Ven a visitarme para conversar mejor. Necesitaba inventar una excusa para viajar sola, algo que nunca había hecho en 20 años de matrimonio. La oportunidad surgió cuando Ignacio mencionó que necesitaba ir al Banco Central en la capital para una reunión importante y estaría fuera por un fin de semana completo. He estado pensando, dije casualmente durante la cena, ya que vas a estar fuera, tal vez podría visitar a mi prima Lourdes, que no veo desde hace años. Está enferma, ¿sabes? Teresita puede cuidar de los muchachos por un día. Ignacio me miró desconfiado, pero no tenía cómo negar un pedido tan simple y aparentemente inocente. Reluctantemente, estuvo de acuerdo, advirtiendo que debería estar de vuelta el domingo por la noche para recibirlo. En vez de visitar a una prima inexistente, tomé el autobús para Querétaro un sábado de noviembre de 1980. Dolores me esperaba en la terminal, sonrisa acogedora en el rostro marcado por los años. Mi amiga, qué sorpresa verte aquí, dijo al abrazarme. ¿Qué está ocurriendo realmente? Mientras caminábamos hasta su casa,
Le conté todo: la traición, la mentira, los años perdidos, mi plan de recomenzar. Ella escuchó en silencio, apretando mi mano cuando las lágrimas vinieron. «Eres mucho más valiente de lo que imaginaba, Zulmira», dijo cuando terminé, «y puedes contar conmigo para lo que necesites». Aquel mismo día, Dolores me mostró la salita al lado de su papelería. Era pequeña, con apenas una ventana, pero limpia y bien ubicada. El alquiler era razonable. Después visitamos una casa modesta en el barrio obrero. 2 habitaciones, sala, cocina, un patiecito en la parte de atrás. Nada comparado con nuestra casa en San Miguel de Allende, pero sería suficiente para nosotros 4. «¿Puedo guardar el lugar por un mes?», dijo el propietario, un señor de bigote grisáceo. «Después de eso, lo alquilo a quien aparezca primero». Volví a casa aquella noche con una sensación extraña en el pecho. Era miedo, sí, pero también era algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza, una posibilidad real de recomenzar. Mientras el autobús cortaba la oscuridad de la carretera, mirando las luces distantes de las haciendas, hice mis cuentas mentalmente. El dinero que había guardado daría para 3 meses de alquiler de la casa y de la salita, más algo para material básico de costura. Sería apretado, muy apretado. Teresita tendría que aplazar la universidad por 1 año para trabajar y ayudarme. Los muchachos tendrían que adaptarse a una nueva escuela, nuevos amigos, pero era posible. Por primera vez en meses, sentí que era realmente posible. Diciembre llegó con su calor y las preparaciones para la Navidad. Como todos los años, adorné la casa, preparé las comidas tradicionales, compré regalos simples para los hijos. Para Ignacio, compré una corbata, regalo seguro, sin significado. Para mí misma, secretamente, compré algo que nunca había tenido, un cuadernito con candado. En él comencé a escribir mis planes, mis miedos, mis esperanzas. En la víspera de Navidad, mientras dormían, escribía en mi cuadernito la fecha en que confrontaría a Ignacio, 15 de enero de 1981. Después del Día de los Reyes Magos, después de las fiestas, cuando las cosas volvieran a la normalidad, le daría a él la oportunidad de explicar, de defenderse, no porque creyera que habría explicación posible, sino porque después de 20 años él merecía al menos eso. Y después, independientemente de lo que él dijera, yo anunciaría mi decisión. La Navidad pasó, después el Año Nuevo. Entramos en 1981 con fuegos artificiales y abrazos, deseos de felicidad que sonaban vacíos para mí. Sonreí, serví champán barato, dejé que Ignacio me besara cuando el reloj marcó medianoche. Pensé, este es el último Año Nuevo que paso fingiendo. El día 15 de enero amaneció lluvioso. Una lluvia fina, constante, que empañaba las ventanas y volvía todo grisáceo. Preparé un desayuno esmerado para los hijos. Cuando salieron para la escuela, arreglé la casa con cuidado, como siempre hacía. Elegí un vestido simple, pero bonito, que yo misma había cosido. Recogí el cabello en un moño discreto. Me puse un labial claro, algo que raramente hacía en una mañana común. Ignacio llegó para la comida, como siempre hacía. Aquel día preparé su plato favorito, mole poblano. Él comió en silencio, elogió la comida, después se levantó para volver al banco. «¿Podemos conversar antes de que salgas?», pregunté, manteniendo la voz firme. Él me miró sorprendido. En 20 años de matrimonio, raramente yo pedía conversar. Siempre era él quien determinaba cuándo y sobre qué hablaríamos. «Estoy con prisa, Zulmi», dijo, ya agarrando el saco. «Es importante», insistí indicando la silla. «No va a demorar mucho». Reluctante, se sentó nuevamente. Su rostro mostraba impaciencia, tal vez un leve fastidio por tener su rutina interrumpida. Respiré hondo. Era ahora. Después de meses de planificación, de noches en vela, de lágrimas escondidas, era ahora. «Sé sobre ti y la hija de doña Josefa», dije, mirando directamente a sus ojos. «Sé sobre los domingos en la panadería». Su rostro cambió instantáneamente.
Primero sorpresa, después negación, por fin ira. Nunca miedo o vergüenza. Eso me marcó. Él no sintió miedo de perderme, ni vergüenza de lo que había hecho. ¿Quién te contó esas mentiras?, preguntó, levantándose bruscamente. ¿Eso importa?, respondí calmadamente. ¿Es verdad o no? Él pasó la mano por los cabellos, caminó de un lado a otro de la cocina. Por un momento pensé que negaría hasta el fin, pero entonces algo cambió en su rostro. Un tipo de resignación, tal vez hasta alivio por no necesitar mentir más. ¿No entiendes, Zulmira?, dijo, la voz más baja. Un hombre tiene necesidades. Celina es joven, diferente. Ella me hace sentir vivo. Cada palabra era como una puñalada. No por la revelación en sí, eso ya lo sabía, sino por la casualidad con que lo admitía, como si fuera algo natural, esperado. ¿Y yo? ¿Qué te hago sentir después de 20 años juntos, 3 hijos criados? Él se encogió de hombros, un gesto que decía todo sin decir nada. Después intentó un acercamiento, tal vez pensando que podría calmarme como hacía cuando los muchachos eran pequeños y tenían algún capricho. Mira, esto no cambia nada entre nosotros. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos. Celina es otra cosa. Fue en aquel momento, viendo la expresión en su rostro, una mezcla de condescendencia y certeza de que yo aceptaría cualquier cosa para mantener el matrimonio, que todo el dolor de los últimos meses se transformó en algo diferente, una fuerza que no sabía que tenía. «Me voy», anuncié, «yo y los niños». Él se rió, literalmente se rió en mi cara. «¿Y a dónde vas a ir? ¿Con qué dinero? No eres nadie sin mí, Zulmira. No tienes estudio, no tienes trabajo, no tienes nada». «Tengo más de lo que imaginas», respondí manteniendo la calma. «Tengo ahorros, tengo un lugar para quedarme y tengo un plan para mantener a mis hijos». Su risa desapareció. Por primera vez vi confusión genuina en sus ojos, tal vez hasta un poco de miedo. «¿De qué estás hablando? ¿Qué ahorros? ¿Qué plan?» «Vengo trabajando escondida desde hace años, Ignacio, cosiendo para afuera mientras tú estabas en el banco, o con ella». Él se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Después, la ira volvió. «No puedes llevarte a mis hijos», dijo entre dientes. «No voy a permitirlo». «Ellos pueden elegir», respondí. «Teresita ya sabe que me voy. Los muchachos lo sabrán hoy, cuando vuelvan de la escuela. Si quieren quedarse contigo, no voy a impedírselo». «¡Esto es una locura!», gritó golpeando la mesa. «No vas a conseguirlo. Vas a pasar hambre. Vas a tener que volver arrastrándote». «Prefiero pasar hambre con dignidad que vivir bien con mentiras», respondí sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en la voz. Él continuó gritando, amenazando, alternando entre ira e intentos de hacerme cambiar de idea. Habló de lo que la gente diría, de la vergüenza que sería para la familia, de cómo yo estaba siendo egoísta. Me quedé allí sentada a la mesa de la cocina, que había sido mi reino durante 2 décadas, oyendo todo en silencio. Cuando finalmente se cansó, salió dando un portazo, diciendo que cuando volviera por la noche, yo habría recuperado el juicio. Tan pronto como la casa quedó silenciosa, subí al cuarto y saqué las maletas que ya había preparado discretamente en las semanas anteriores. Una para cada hijo, una para mí, apenas lo esencial. Ropas, documentos, algunas fotografías. Los recuerdos materiales de 20 años cabían en 4 maletas pequeñas. Por la tarde, cuando Teresita, Antonio y Sebastián volvieron de la escuela, me senté con ellos en la sala. Les expliqué que el padre y yo no vivíamos bien desde hacía mucho tiempo, que había decidido comenzar una nueva vida en Querétaro. No mencioné la traición. Ellos no necesitaban cargar ese peso. «Tengo un lugar para quedarnos y voy a abrir un pequeño taller de costura», expliqué. «Va a ser difícil al principio, pero lo vamos a conseguir. Ustedes pueden elegir venir conmigo o quedarse con el padre». Teresita, que ya sabía parte del plan, inmediatamente dijo que vendría conmigo.
Antonio, con sus 16 años, se quedó en silencio por un tiempo, después preguntó si podía pensar. Sebastián, el menor con 13 años, comenzó a llorar. ¿Por qué no podemos continuar todos juntos?, preguntó entre sollozos. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpo delgado temblar contra el mío. A veces, estar juntos hace más mal que bien, hijo mío. Pero no importa dónde estemos, seremos siempre una familia. Aquella noche, Ignacio no volvió a casa. Nos quedamos todos despiertos, esperando, tensos. Antonio finalmente dijo que vendría conmigo, pero visitaría al padre los fines de semana. Sebastián reluctantemente dijo lo mismo. Al día siguiente, 16 de enero de 1981, dejé una carta sobre la mesa de la cocina, explicando dónde estaríamos, diciendo que él podría visitar a los muchachos cuando quisiera. Agarré las 4 maletas, llamé a los 3 hijos y salimos por la puerta principal, con la cabeza en alto, rumbo a la terminal de autobuses. Mientras esperábamos el autobús, miré al cielo azul de enero. La lluvia del día anterior había lavado todo, dejando el aire limpio y fresco. Respiré hondo, sintiendo como si estuviera respirando de verdad por primera vez en años. ¿Están listos?, pregunté a mis hijos cuando el autobús se detuvo ante nosotros, puertas abriéndose. 3 cabezas asintieron, ojos mezclando miedo y esperanza. Subimos juntos, dejando atrás no solo San Miguel de Allende, sino 20 años de mi vida. 20 años de mentiras, de sumisión, de una existencia a medias. El autobús comenzó a moverse y con él mi nueva vida. Yo tenía 42 años, 3 hijos que criar, algunos ahorros en el bolsillo y un sueño de independencia. No sabía lo que el futuro reservaba, pero sabía una cosa: nunca más sería la Zulmira que aceptaba migajas de afecto, que fingía no ver la verdad, que vivía a la sombra de un hombre. Mirando por la ventana del autobús, mientras las casas de San Miguel de Allende iban quedando atrás, una lágrima resbaló por mi rostro. No era de tristeza, era de alivio y tal vez, solo tal vez, un poquito de orgullo de mí misma. Llegar a Querétaro con 3 hijos y 4 maletas fue como nacer de nuevo. El primer mes en la ciudad nueva fue el más difícil de mi vida, más difícil incluso que descubrir la traición. Nos instalamos en la casita simple que había visitado antes. 2 cuartos pequeños, las niñas en uno, los muchachos en otro, una sala-cocina conjugada, un baño apretado. El patio de atrás tenía un mango que daba sombra en las tardes calientes de verano. Nuestra primera noche fue en el suelo, durmiendo sobre mantas que Dolores gentilmente nos prestó. Al día siguiente, compramos 2 colchones usados que dividimos entre nosotros 4. Era poco, era simple, pero era nuestro, era honesto. La salita al lado de la papelería de Dolores se convirtió en mi taller de costura. No tenía ni nombre al principio, apenas un pedazo de papel en la puerta donde escribí arreglos y costuras. Llevé mi máquina de coser, regalo de boda de mi madre, una de las pocas cosas que hice cuestión de traer, y algunas telas que tenía guardadas. El primer día me quedé sentada por horas, esperando clientes que no vinieron. «Da tiempo al tiempo», dijo Dolores, apareciendo con un café al final de la tarde. «La gente necesita conocerte primero». Ella tenía razón, como siempre. En las primeras semanas aparecían apenas clientes de Dolores, curiosos por conocer a su nueva amiga. Traían pequeños trabajos, bajos de pantalones, arreglos de cremalleras, ajustes simples. Yo cobraba poco, trabajaba con esmero, entregaba en el plazo. Poco a poco comenzaron a volver, trayendo más prendas, recomendándome a amigas. Mientras tanto, la vida en casa también se ajustaba lentamente. Teresita consiguió un empleo como dependienta en una farmacia cerca de casa. Era menos de lo que ella soñaba. Al final, había sido aceptada para farmacia en la universidad, pero entendía que era temporal. Antonio, con 16 años, comenzó a trabajar medio tiempo en un taller mecánico, aprendiendo el oficio. Sebastián, todavía con 13, continuó apenas estudiando,
aunque ayudaba los fines de semana, entregando las costuras listas a las clientas que no podían recogerlas. Ignacio apareció en nuestra puerta exactamente 3 semanas después de que nos fuéramos. Estaba diferente. Barba sin afeitar, ojeras profundas, ropa arrugada. Por primera vez vi al hombre detrás de la fachada impecable que siempre mantuvo. «Vine a ver a los muchachos», dijo sin mirarme a los ojos. Llamé a Antonio y Sebastián. Salieron con el padre. Fueron a tomar helado en la plaza, a conversar. Cuando volvieron, horas después, estaban más aliviados. Ignacio venía todos los fines de semana después de eso, religiosamente. Nunca más tocó el tema de nuestra separación. Nunca pidió que volviéramos. Tal vez él también estaba aliviado, a su manera. El taller fue creciendo lentamente. En marzo hice mi primer vestido completo para una señora que iba a la boda de su hijo. Era azul marino, con detalles bordados en el escote. Cuando ella se probó y se miró en el pequeño espejo que yo había colocado en la pared, sus ojos brillaron. «Nunca me sentí tan bonita», dijo, girando para ver el caído de la falda. Aquel momento cambió algo dentro de mí. No era más solo sobre coser para sobrevivir. Era sobre hacer algo que traía alegría, que transformaba. En la misma semana, encargué una plaquita de madera para la puerta. Taller Zulmira, costura y transformación. Parecía pretencioso en la época, pero el nombre pegó. Abril, mayo, junio, pasaron en un abrir y cerrar de ojos. El trabajo aumentaba. Las noches eran largas sobre la máquina de coser. Compramos un colchón más, después una nevera usada. En julio, conseguimos nuestra primera mesa con sillas encontradas en un mercado de pulgas. Sentarnos todos juntos a cenar alrededor de una mesa propia fue una victoria pequeña, pero significativa. En agosto, contraté a mi primera ayudante, una señora llamada Nora, que había trabajado en una fábrica de ropas. Ella me enseñó técnicas que no conocía, maneras más eficientes de cortar telas, trucos para acabados perfectos. Yo le pagaba con lo poco que podía y con almuerzo todos los días. Septiembre trajo un encargo grande, los uniformes para la escuela donde Sebastián estudiaba. La directora, que había quedado satisfecha con los arreglos que yo hacía en sus ropas, decidió darme una oportunidad. Fueron 25 conjuntos para los empleados. Trabajé día y noche. Teresita me ayudaba cuando volvía de la farmacia. Hasta Antonio aprendió a hacer dobladillo para echar una mano. Entregamos todo en el plazo. Impecable. El pago permitió que por primera vez tuviéramos una reserva. No era mucho, pero era lo suficiente para respirar un poco más tranquila. Fue en aquel mes que escribí una carta para mis padres. Desde que saliera de San Miguel de Allende, no había mantenido contacto. Tenía vergüenza, miedo de lo que dirían, miedo de oír que debería volver con Ignacio, pero ya no era la misma Zulmira miedosa. Escribí contando lo que había ocurrido, dónde estábamos, cómo nos estábamos arreglando. No pedí nada, solo informé. La respuesta llegó 2 semanas después, escrita con la letra temblorosa de mi madre. «Hija, siempre supimos que merecías más. Estamos orgullosos de tu valentía. Si necesitas, estaremos aquí». Lloré al leer aquellas palabras. No por tristeza, sino por un tipo de alivio que ni sabía que necesitaba sentir. El apoyo de mis padres era como un abrazo a distancia, confirmando que yo no estaba equivocada, que había tomado la decisión correcta. El final de 1981 llegó y con él nuestra primera Navidad en la casa nueva. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Un pollo asado en la mesa, un postre simple, regalos pequeños, pero escogidos con cariño. Miré a mis hijos reunidos alrededor de la mesa y sentí una gratitud inmensa. Habíamos sobrevivido, más que eso, habíamos comenzado a vivir de verdad. 1982 trajo crecimiento. El taller ahora tenía lista de espera. Necesité contratar otra ayudante. Compramos camas de verdad, una estufa nueva, cortinas para las ventanas. En marzo, Teresita finalmente consiguió comenzar la universidad. Trabajaba de día, estudiaba de noche.
Antonio terminó la preparatoria y decidió que quería ser mecánico profesional. Sebastián, cada vez más alto, soñaba con ser profesor. En junio de aquel año, recibí una visita inesperada en el taller. Era Celina, la hija de doña Josefa. Me quedé paralizada al verla entrar. Más bonita de lo que recordaba, más joven, aunque ya tuviera casi 30 años. Por un momento sentí los antiguos celos, el dolor de la traición volviendo. «Doña Zulmira», dijo, la voz baja, «vine a pedir disculpas». No logré responder. Continué mirándola, a las manos que sostenían nerviosamente la correa del bolso. «Lo que hicimos estuvo mal», continuó. «Yo era joven, me dejé llevar, pero eso no es excusa. La lastimé a usted, lastimé a su familia». Respiré hondo antes de responder. «¿Por qué ahora, Celina? Ya hace más de un año». «Porque mi madre falleció la semana pasada», dijo, los ojos humedecidos. «Y antes de irse, me hizo prometer que vendría a pedir perdón. Dijo que no podría morir en paz, sabiendo que yo nunca me responsabilicé por lo que hice». La miré, no más como la rival, la otra, sino como una mujer que, como yo, había cometido errores, tomado malas decisiones. Me di cuenta de que el perdón no era para ella, era para mí. Era la última cadena que necesitaba romper para ser completamente libre. «¿Qué ocurrió contigo e Ignacio?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. «Terminó poco después de que usted se fuera», respondió. Él quedó diferente, más amargado, comenzó a beber. Yo percibí que nunca la dejaría a usted de verdad, que yo era solo conveniente. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Te perdono, Celina», dije finalmente. «Y te agradezco». «¿Me agradece?», repitió confusa. «Sí. Si no fuera por ti, tal vez nunca habría encontrado el valor para cambiar mi vida. Tal vez todavía estaría allá viviendo a medias». Ella me miró perpleja por un momento. Después sonrió tímidamente. Ofrecí un café que ella aceptó. Nos sentamos en la pequeña oficina del taller. Dos mujeres que habían sido unidas por el mismo hombre, ahora unidas por algo diferente, una comprensión mutua, tal vez hasta una especie extraña de sororidad. Los años siguientes fueron de crecimiento constante. En 1985 nos mudamos a una casa mayor, con un cuarto para cada hijo. El taller se expandió, ocupando ahora una tienda entera en la calle principal. Tenía 5 empleadas, todas mujeres que, como yo, estaban reconstruyendo sus vidas por diferentes motivos. Teresita se graduó en farmacia en 1986. Antonio abrió su propio taller mecánico en 1988. Sebastián entró a la Facultad de Pedagogía en 1989. Mis 3 hijos, que llegaron conmigo a Querétaro, con apenas lo esencial en las maletas, ahora construían sus propias vidas, sus propios sueños. En 1990 recibí la noticia de que Ignacio había fallecido, un ataque cardíaco fulminante. No sentí alegría ni tristeza, apenas una especie de compasión distante. Fuimos todos al entierro en San Miguel de Allende. El pueblo parecía menor de lo que recordaba, más provinciano, o tal vez fuera yo quien había crecido. En el funeral, varias personas vinieron a saludarme, mirando con curiosidad a la mujer bien vestida, de postura erguida, tan diferente de la Zulmira sumisa que habían conocido. Algunas susurraban, otras señalaban discretamente. No me importó. Ya no necesitaba su aprobación. Volví a Querétaro al día siguiente para mi vida, mi taller, mi independencia duramente conquistada. A los 52 años, había reconstruido todo desde cero. Más que eso, había construido algo que nunca tuve antes, una existencia enteramente mía. En 1992 di el paso más osado de mi vida profesional. Transformé el taller Zulmira en una pequeña fábrica de ropas, Confecciones Zulmira. Comenzamos produciendo uniformes escolares y profesionales. Después expandimos a ropas femeninas. Contraté más empleadas, compré más máquinas, alquilé un galpón mayor. Fue duro, fue arriesgado.
Hubo noches en que me pregunté si no estaba siendo demasiado ambiciosa, pero recordaba siempre lo que había aprendido en la vida, que el miedo solo tiene poder sobre nosotros cuando lo permitimos. En la Navidad de 1995, reunida con mis hijos ya adultos y mis primeros nietos, miré alrededor de la mesa abundante y pensé en el camino que habíamos recorrido, de la casa pequeña con colchones en el suelo hasta aquella sala espaciosa con muebles bonitos, de las lágrimas de desesperación hasta las risas que ahora resonaban por la casa. ¿En qué estás pensando, mamá?, preguntó Teresita, notando mi mirada distante. En cómo la vida es imprevisible, respondí. En cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar quiénes realmente somos. Ella sonrió entendiendo. Todos allí entendían, habían hecho el camino conmigo paso a paso. Habían visto la metamorfosis de esposa traicionada a empresaria respetada, de mujer sin voz a matriarca de una familia próspera. Las confecciones Sulmira crecieron a lo largo de los años, superando mis expectativas más optimistas. A principios de los años 2000, ya exportábamos a países vecinos. Teresita dejó la farmacia para administrar la empresa conmigo. Antonio expandió su taller a una concesionaria. Sebastián se convirtió en director de la escuela donde estudió al llegar a la ciudad. ¿Y yo? Yo me convertí en la mujer que siempre debería haber sido. Fuerte, independiente, realizada. La mujer que despertó aquel domingo de marzo de 1980 para comprar pan y descubrió una verdad amarga, pero liberadora. Hoy, a los 87 años, sentada en esta silla, contando mi historia para ustedes, me doy cuenta de que la traición que sufrí fue, paradójicamente, el mayor regalo que la vida me dio. Fue la llave que abrió la puerta de mi prisión, que me forzó a enfrentar mis miedos, que me mostró mi propia fuerza. Aquel domingo en la panadería no fue el fin de mi vida, fue el verdadero comienzo. Mientras los años 2000 llegaban, yo ya estaba en los 60 años, una edad en que muchas personas piensan en jubilarse, desacelerar. Para mí fue el inicio de una nueva fase. La confección Sulmira estaba prosperando. Teníamos más de 50 empleadas, la mayoría mujeres, muchas de ellas en situaciones parecidas a la que yo viví. Madre soltera, mujeres recomenzando tras relaciones difíciles, jóvenes sin oportunidades buscando su lugar en el mundo. Siempre hice cuestión de que nuestra empresa no fuera apenas un lugar para trabajar, sino un espacio donde esas mujeres pudieran recuperar su dignidad, su independencia. Ofrecíamos guardería para las empleadas con hijos pequeños, incentivo para quien quisiera estudiar, un ambiente de respeto mutuo. En 2002 recibí un reconocimiento que jamás imaginaría cuando llegué a Querétaro. Con 4 maletas y 3 hijos asustados, el premio de empresaria del año de la Asociación Comercial. Recuerdo el discurso que hice con las piernas temblando de nervios ante una platea de empresarios, la mayoría hombres. Recibo este premio en nombre de todas las mujeres que ya pensaron que no eran capaces, en nombre de aquellas que creyeron por demasiado tiempo en las limitaciones que otros impusieron sobre ellas, en nombre de las que, como yo, descubrieron demasiado tarde que la vida comienza cuando decidimos vivir por nosotras mismas. Vi a algunas mujeres en la platea secando lágrimas discretamente. Otras asentían, reconociendo en mi historia pedazos de las suyas propias. Aquella noche me hizo percibir que mi camino no era apenas mío. Era un testimonio, una prueba viva de que nunca es tarde para recomenzar. Fue en aquel mismo año que decidí usar parte de las ganancias de la empresa para crear algo nuevo, un centro de capacitación para mujeres en situación de vulnerabilidad. Un lugar donde pudieran aprender costura, diseño, administración básica, emprendimiento. Lo llamamos Proyecto Nuevo Mañana. Comenzamos pequeño en una sala alquilada con 10 alumnas. Yo misma daba algunas clases, compartiendo no apenas técnicas de costura, sino la experiencia de vida, los errores y aciertos, las estrategias que me ayudaron a superar los momentos difíciles. Ver a aquellas mujeres, algunas muy jóvenes, otras ya con cabellos grisáceos como los míos, absorbiendo cada palabra, cada enseñanza,
me llenaba de una alegría que no consigo explicar. Era como si de alguna forma estuviera ayudando a todas las Zulmiras que todavía vivían sumisas con miedo de dar el primer paso. Una de las alumnas de la primera clase, Yvonne, me marcó profundamente. A los 50 años, había salido de un matrimonio abusivo de 3 décadas. Llegó al proyecto sin autoconfianza, creyendo que era demasiado tonta para aprender cualquier cosa. Mi marido siempre dijo que yo no servía para nada más allá de cocinar y lavar ropa, me contó un día mientras luchaba para hacer un dobladillo recto. El mío también decía algo parecido, respondí, ajustando sus manos sobre la tela. Pero mira dónde estoy ahora, con casi 70 años enseñando a otras mujeres. Nuestra vida no acaba cuando un matrimonio acaba, Yvonne. A veces es cuando realmente comienza. 6 meses después, Yvonne se graduó con destaque. Un año más tarde, tenía su propio pequeño negocio de arreglos. 3 años después, volvió al proyecto, no como alumna, sino como profesora voluntaria. Ver aquella transformación confirmaba todo en lo que yo creía, que la fuerza dentro de nosotros solo necesita una oportunidad para florecer. En 2005, a los 67 años, tomé una decisión importante. Pasé la presidencia de la Confección Zulmira a Teresita. Ella ya estaba prácticamente dirigiendo todo en los últimos años, mientras yo me dedicaba más al proyecto Nuevo Mañana. Fue una transición natural, serena. No me sentí disminuida o sustituida. Al contrario, sentí orgullo de ver a mi hija asumiendo el control de algo que construimos juntas. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó cuando anuncié mi decisión durante una reunión familiar. «¿La empresa es tu vida?». «No, hija», respondí sonriendo. «La empresa es parte de mi vida. Pero hay otras partes ahora que quiero explorar mientras todavía tengo salud y energía». Una de esas partes era el proyecto, que continuó creciendo. En 2008 nos mudamos a una sede propia, una casa antigua que reformamos con mucho cariño. Ampliamos los cursos, comenzamos a atender no apenas a mujeres de Querétaro, sino de ciudades vecinas. Creamos un sistema de mentoría, donde las graduadas volvían para aconsejar a las novatas, una cadena de solidaridad femenina que se fortalecía con cada clase. Otra parte importante de esta nueva fase fue reconectarme con mis raíces. Comencé a visitar San Miguel de Allende con más frecuencia. Mis padres ya habían fallecido, pero todavía tenía hermanos, sobrinos, primos. El pueblo había cambiado, crecido en algunas partes, decaído en otras. La antigua panadería de doña Josefa ahora era una tienda de materiales de construcción. En mis visitas, algunas personas todavía me miraban con curiosidad. La mujer que abandonó al marido ahora volvía como empresaria exitosa. Otras venían a conversar, preguntar sobre mi vida en Querétaro. Siempre respondía con educación, sin resentimientos. El pasado ya no tenía poder sobre mí. En 2010 ocurrió algo que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Durante una clase en el proyecto, sentí un mareo fuerte, después un dolor agudo en el pecho. Las alumnas llamaron una ambulancia y fui llevada con urgencia al hospital. Diagnóstico: un infarto moderado. No llegó a ser grave, pero fue un aviso claro de que a los 72 años yo necesitaba desacelerar. Pasé 2 semanas en el hospital. Mis hijos se turnaban para quedarse conmigo. Mis nietos traían dibujos y tarjetas de mejora. Mis alumnas enviaban mensajes de apoyo. Nunca me sentí tan amada y tan rodeada de cariño como en aquellos días difíciles. Cuando recibí el alta, necesité hacer cambios. Disminuí mi carga horaria en el proyecto. Comencé a cuidar más de la salud, a hacer caminatas leves, a meditar. Fue difícil al principio. Siempre fui una persona activa. Siempre necesité estar haciendo algo. Aprender a desacelerar fue tal vez uno de los mayores desafíos que enfrenté. Pero esta fase más tranquila trajo algo precioso. Tiempo para reflexionar sobre mi camino, para verdaderamente procesar todo lo que había vivido. Fue cuando comencé a escribir mis memorias en un cuadernito, el mismo tipo de cuadernito con candado que había comprado para mí en aquella Navidad de 1980, cuando planeaba mi fuga.
Escribir era terapéutico, a veces doloroso, cuando revivía momentos difíciles, pero también gratificante cuando percibía cuánto había crecido, cuánto había realizado. No escribía pensando en publicar o mostrar a alguien. Era un diálogo conmigo misma, una forma de organizar los retazos de mi existencia en una tela coherente. En 2015, el proyecto Nuevo Mañana completó 13 años. Organizamos una gran celebración reuniendo alumnas de todas las clases. Más de 200 mujeres asistieron, muchas trayendo historias de cómo el proyecto había cambiado sus vidas. Algunas tenían sus propios negocios, otras habían vuelto a estudiar. Varias se habían liberado de relaciones abusivas inspiradas por mi historia. Aquel día, a los 77 años, mirando a todas aquellas mujeres reunidas, sentí que mi vida tenía un propósito mayor del que jamás imaginé. El dolor que sentí aquel domingo de marzo de 1980 se había transformado en algo poderoso, algo que trascendía mi propia existencia. Si mi historia sirvió para que apenas una de ustedes encontrara valor para cambiar su vida, dije en mi discurso, entonces todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de duda. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos de salud, presión alta, artritis que dificultaba el trabajo con las manos, una caída que resultó en una fractura en la cadera. Cada obstáculo me forzaba a reducir aún más el ritmo, a aceptar el paso del tiempo, a reconocer mis limitaciones. Pero mientras mi cuerpo envejecía, mi mente permanecía activa, mi espíritu alerta, mi espíritu despierto. Continué involucrada en el proyecto, aunque solo como consejera e inspiradora. La confección Zulmira, bajo el liderazgo de Teresita, se expandió aún más, abriendo filiales en otras ciudades, diversificando la línea de productos. Antonio y Sebastián también prosperaban en sus áreas. En 2020, cuando la pandemia golpeó al mundo, enfrentamos nuevos desafíos. La fábrica necesitó adaptarse, produciendo cubrebocas y otros artículos esenciales. El proyecto temporalmente se volvió virtual. Fue un periodo de aislamiento difícil para mí, a los 82 años, considerada grupo de riesgo. Pero incluso en ese momento desafiante, encontramos formas de continuar nuestro trabajo. Las alumnas del proyecto pasaron a hacer cubrebocas para distribuir en comunidades necesitadas. Usamos la tecnología para mantener contacto, para dar apoyo emocional unas a otras. La solidaridad y el espíritu de comunidad que cultivamos a lo largo de los años se mostraron más fuertes que nunca. Cuando las cosas comenzaron a normalizarse, en 2022, hice una gran fiesta para mi cumpleaños de 84 años. Reunimos 5 generaciones de la familia, mis hijos, nietos, bisnietos e incluso un tataranieto recién nacido. Mirando a todos ellos reunidos, pensé en la joven Zulmira de 1980, con 3 hijos pequeños y un futuro incierto. Si pudiera volver en el tiempo y susurrar en su oído, le diría, «Quédate tranquila, todo va a salir bien. Más que eso, va a ser extraordinario». Hoy, a los 87 años, sentada aquí, compartiendo mi historia con ustedes, tengo algunas certezas que la vida me enseñó. Que nunca es demasiado tarde para recomenzar. Tenía 42 años cuando dejé todo atrás, cuando muchas personas ya se consideran demasiado mayores para cambios. Que nuestra fuerza interior es mucho mayor de lo que imaginamos. Solo descubrimos de lo que somos capaces cuando no tenemos otra opción, a no ser fuertes. Que ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza es una de las mayores alegrías que podemos experimentar. Ver el brillo en los ojos de alguien que percibe su propio valor por primera vez no tiene precio. Que los finales felices no ocurren por casualidad. Son construidos día tras día, decisión tras decisión, frecuentemente en medio de lágrimas y dudas. Y principalmente que la vida está hecha de elecciones y que siempre, siempre tenemos la opción de elegir nuestra propia dignidad, incluso cuando eso significa abandonar la seguridad de lo conocido y zambullirnos en lo incierto. Si me estás viendo
y te identificaste con cualquier parte de mi historia, si tú también estás en un momento de decisión, en un domingo de panadería de tu vida, recuerda. Eres más fuerte de lo que piensas. Mereces más que migajas. Y nunca, jamás es tarde para decir basta y comenzar de nuevo. Aquel domingo, cuando la panadera me contó la verdad, no fue el fin de mi historia. Fue apenas el primer capítulo de una vida plena, auténtica y verdaderamente mía. Muchas gracias por escucharme. Si les gustó mi historia, no olviden dejar su like, suscribirse al canal Diario de la Abuela y compartir con alguien que tal vez necesite oír que es posible recomenzar. Y cuéntenme en los comentarios cuál fue su domingo en la panadería, cuál fue el momento que cambió el rumbo de su vida. Estoy ansiosa por leer sus historias. Hasta el próximo video con más historias de vida, superación y esperanza.